Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Buen día, profe, ¿todo bien? ¿Y vos qué tal? Bien, todo bien. Contenta de estar acá nuevamente reunidos con ustedes para dar inicio a una clase más del módulo Valores de la Profesión. Y bueno, gracias, gracias por conectarse y por elegir capacitarse un sábado de mañana, ¿verdad? Eso es muy admirable de parte de ustedes que le pongan ganas para capacitarse un sábado a la mañana. ¿Les parece si vamos empezando y después seguramente se van a ir sumando más compañeros o compañeras? Sí, profe, no hay problema, depende de vos nomás ya. Bueno, genial, gracias Leti. Les quería decir también que se vayan poniendo al día con las tareas. Ya lancé la tarea uno, está en el Classroom, y a las personas que todavía no pudieron realizar para que se vayan poniendo al día, porque esta semana, en el transcurso de la semana que entra, voy a alzar la tarea 2 que va a ser correspondiente a esta clase que vamos a dar hoy, ¿verdad? Entonces, las 5 preguntitas que valen 10 puntos ya está de la tarea uno, y ahora esta semana va a estar de la tarea 2 para que vayan poniéndose al día y no se les acumule después a última hora, ¿verdad? Después que tengan que hacer todo, las 4 tareas al final, ¿verdad? Entonces, en la medida de sus posibilidades, les pido que se pongan, que se vayan poniendo al día. Voy a compartir pantalla. Pueden ver ahí, pueden ver la diapositiva Sí, profe, se ve súper. y me escuchan bien. ¿Me escuchan bien? Bueno, nosotros estamos en el módulo que se titula Valores de la Profesión, y el, la clase pasada estuvimos viendo un poco lo que tenía que ver con los valores de la profesión. Aparecía la ética, la moral, ¿verdad? La responsabilidad, la honestidad, ¿verdad? Aparecían todos esos, digamos, esos valores que hacen parte al quehacer profesional de cada uno, ¿verdad? Y es por eso que esta materia es importante poder leerla, poder repasarla, poder pensarla, porque sería como un orientador o un guía a la hora de realizar los quehaceres laborales, eh, para las personas que ya están trabajando, bueno, para sus tareas laborales, y para los que todavía no trabajaban, va a servirle para el momento en donde estén trabajando, cuando estén ejerciendo de alguna manera la profesión, ¿verdad? Entonces, los valores de la profesión, entonces es como un guía, como una orientación hacia dónde debe encaminarse el quehacer profesional. Y vamos a ver con lo que nos trae la clase de hoy. La conciencia psicológica. Dentro de los valores de la profesión está también lo que se llama la conciencia. Y acá tenemos lo que es la conciencia psicológica.
La conciencia psicológica es un conjunto de experiencias psíquicas inmediatas y actuales que en cierto momento aprendemos de nuestro yo. Mediante la conciencia psicológica no solo damos cuenta de lo que pasa dentro de nosotros en un momento dado, sino también de nuestra experiencia, de nuestra propia experiencia. La conciencia psicológica nos permite captar los fenómenos psicológicos como nuestros. A la vez, dichos fenómenos psicológicos constituyen una unidad que forma el yo de cada uno de nosotros. Es decir, la conciencia psicológica tiene que ver con el conjunto de las experiencias psíquicas inmediatas y actuales que en un cierto modo aprendemos de nuestro yo. No solo pasa dentro de nosotros mismos en un momento dado, sino que también en nuestra propia experiencia se da esa conciencia psicológica. Conciencia moral. La conciencia moral es una función de la persona humana. La experiencia nos enseña que ciertas personas observan una determinada conducta moral y otras se conducen de forma inmoral. En consecuencia, la conciencia moral no es solo algo añadido a la persona, sino que es la misma persona el sujeto de la conducta moral. La conciencia moral es una realidad dinámica que capacita al hombre para captar y vivir los valores morales. Su desarrollo y perfección depende de cada hombre. Entonces, la conciencia moral es una realidad dinámica que le permite al individuo, a la persona, captar y vivir los valores morales. Cada uno de nosotros vivimos de acuerdo a nuestros valores morales. ¿Qué es lo que rige nuestra conducta, nuestro modo de ser, nuestro modo de actuar y de pensar? Los valores morales que tengamos y construyamos cada uno de nosotros. Eso rige también nuestro quehacer profesional. Hace que nos comportemos de una determinada manera o de una determinada forma ante una situación en el ámbito laboral, ¿verdad? La conciencia moral guía nuestro quehacer profesional de alguna forma, ¿verdad? Entonces, eso se da en una realidad dinámica, ¿verdad? En interacción con otras personas y es lo que me hace a mí captar y vivir de acuerdo a determinados valores morales. Eso hace lo que se llama la conciencia moral. ¿Tienen algún ejemplo que puedan compartir sobre el actuar con conciencia moral en el ámbito laboral? ¿Alguien de ustedes tiene un ejemplo que nos pueda compartir sobre cómo es un actuar con conciencia moral en el ámbito laboral? Hola, ¿me están escuchando? Bueno, continuamos. Elementos constitutivos de la conciencia moral. Existen elementos racionales que concurren a la formación de los juicios, que son formulados antes y después del acto moral. Los juicios previos al acto moral establecen los principios. Por ejemplo, se debe hacer el bien y evitar el mal.
Una vez realizado el acto, la conciencia lo acepta si fue bueno y lo rechaza en el caso de que haya sido malo. La conciencia juzga también si el acto fue digno de recompensa o castigo. Si fue malo, se pronuncia sobre la obligación de reparar los males causados. Los sentimientos morales antes del acto. El hombre naturalmente tiene la tendencia de hacer el bien y evitar el mal. Experimenta a la vez el respeto al deber y por ende aprecia la conducta buena y menosprecia la conducta mala. Los, los elementos activos son actos de voluntad. Una vez que la inteligencia ha concebido el objetivo, la voluntad elige los medios necesarios para alcanzarlo. Entonces, los elementos constitutivos de la conciencia moral son los elementos racionales, los sentimientos morales ante el acto y los elementos activos, que son actos de voluntad. Unidad y diferencia entre la conciencia moral y psicológica. La unidad que existe entre la conciencia moral y psicológica en el hombre, hay una cierta unidad entre la conciencia psicológica y la conciencia moral. En efecto, la conciencia moral presupone la conciencia psicológica y a su vez la conciencia moral complementa y enriquece la conciencia psicológica. La diferencia es que la conciencia psicológica atestigua la existencia de los diferentes elementos que entran en la estructura del yo, mientras la conciencia moral tiene la función de valorar los actos del yo y con ello la de trazar un proyecto de vida del yo. Entonces, en la diferencia entre la conciencia moral y la conciencia psicológica, tenemos que la conciencia psicológica atestigua la existencia de los diferentes elementos que entran en la estructura del yo, mientras que la conciencia moral tiene la función de valorar los actos del yo. Entonces la conciencia psicológica tiene que ver con la estructura del yo y la conciencia moral con los actos de valoración que realiza el yo. La conciencia moral interior de la moralidad. Partamos de hecho, partamos de un hecho. Dos personas contemplan la misma acción moral. Por ejemplo, alguien se arroja a un río tormentoso para salvar la vida de otra persona que está ahogándose. Una de ellas capta la grandeza del valor objetivo, en este caso es arriesgar la propia vida por el prójimo. Otra persona puede juzgar que es una idiotez exponerse al gran peligro de perder la vida para salvar la vida del otro. La conciencia moral de ambas personas implica dos elementos. Primero, la capacidad de valorar el acto de sacrificio. Esta capacidad recibe el nombre de norma interior de la conciencia. Segundo, la capacidad de aprender el valor objetivo de la acción. Es nuestro ejemplo dar la vida por el prójimo. En el primer caso de nuestro ejemplo, hay una adecuación entre la norma interior de la conciencia y el valor del objetivo. En el segundo caso, la norma interior de la conciencia no está de acuerdo con el valor del objetivo. ¿A qué se debe esta diferencia? En el primer caso, la norma de la conciencia interior está formada y es capaz de captar el valor del objetivo. En el segundo caso, el egoísmo deformó la conciencia moral, lo cual impide captar el valor objetivo.
De lo dicho fluye lógicamente que la conciencia moral debe ser formada para captar los valores objetivos y de esta manera proceder correctamente. Dicha necesidad es tan antigua como el hombre. Sin embargo, en los tiempos actuales, dicha necesidad se acentúa poderosamente porque hoy más que nunca se pone en duda los auténticos valores y muchas veces se los desvirtúa. ¿Qué piensan ustedes sobre este ejemplo de que una persona está ahogándose y otra persona se tira al río para salvarle la vida a la persona que se está ahogando? ¿Qué piensan de eso? Y arriesga su vida para salvar al prójimo. ¿Qué piensan de eso? La conciencia en la filosofía. En términos filosóficos, es la facultad de decidir y hacerse sujeto, es decir, actor de sus actos y responsable de las consecuencias que de ellos se siguen, según la percepción del bien y el mal. Como concepto moral de la ética, es objeto de la filosofía. Entonces la conciencia también hace parte de la filosofía. ¿Por qué? Porque es la facultad de decidir y hacerse sujeto, actor y responsable de sus actos, de las consecuencias que de ellos se siguen, según la percepción del bien y el mal. Desarrollo histórico de la conciencia. En la filosofía occidental, el concepto de conciencia toma relieve a partir de los sistemas de René Descartes, 1596-1650, John Locke, 1632-1704, Borges, 1646-1716, Emmanuel Kant, 1724-1804. Descartes se planteó la duda sistemática como vía de conocimiento, destacó la facultad del hombre de captar su propio pensamiento, se interrogó además acerca de la existencia física de la conciencia. Para Luke, esta es el conjunto de las informaciones recibidas a través de los sentidos. Leibniz, matemático y filósofo, persiguió un alfabeto de los pensamientos humanos, semejante a un orden matemático. Kant coincidía con Luke en cuanto a que el conocimiento nos llega desde fuera mediante los sentidos, pero el orden de esos conocimientos lo determinan mecanismos internos de la conciencia. Para Kant, la ética se sistematiza o se sintetiza en la idea de que se puede obrar como si la regla que se utiliza para uno mismo se pudiera convertir en norma universal. Visión científica de la conciencia.
El examen científico de la conciencia, que estaba ya contenido en las ideas de Lux y de Leibniz, comenzó a desarrollarse en el siglo XIX. Wilhelm Wundt, 1832-1920, creó un laboratorio de estudio de la conciencia. Su propósito era investigar cómo se forman las sensaciones, las imágenes en el cerebro, la memoria, las percepciones de tiempo y espacio, etc. Wilhelm desarrolló su trabajo sobre la base del único medio de que disponía, que era la introspección. Es el propio individuo quien puede mejor examinar el comportamiento de su conciencia. Esto hace parte a la visión científica de la conciencia. Teníamos por un lado la visión filosófica que hablaba de la visión filosófica de la conciencia y por otro lado tenemos ahora la visión científica de la conciencia. Filosofía dialéctica. La conciencia es definida como la reproducción por el individuo de la imagen ideal de su actividad tendiente a una finalidad y a la representación ideal que en ella de las posiciones de las otras personas. La actividad consciente del hombre está mediatizada por el colectivo. Durante su realización, el hombre toma en cuenta las posiciones de los otros miembros del colectivo. La conciencia del individuo es la forma subjetiva, ideal, en que se presentan sus relaciones sociales y su existencia real. Entonces, ¿qué es lo que hace parte de la filosofía dialéctica de la conciencia? La reproducción donde el individuo tiene una imagen ideal con una finalidad de representar una imagen ideal de las posiciones de las otras personas. Eso está a través de la actividad consciente del hombre mediatizada por el colectivo, o sea, por la sociedad. Entonces, el hombre toma en cuenta las posiciones de los otros miembros del colectivo o de los otros miembros de la sociedad para tener una idea de ideal o de imagen subjetiva que representan las relaciones sociales que existen en la sociedad. Eso tiene que ver con la filosofía dialéctica de la conciencia. Siempre estamos hablando de la conciencia. Primero hablábamos de la conciencia filosófica, la conciencia, después hablamos de la visión científica de la conciencia y ahora estamos hablando de la filosofía dialéctica de la conciencia. Impacto social de la conciencia. El marxismo, inspirado en la filosofía de Hegel en 1770 y 1831, sostenía que la conciencia de clase era determinante en los actos de los seres humanos, llevando el concepto de conciencia al terreno político práctico y definiendo de hecho al ser humano por sus decisiones en tanto partícipe de un grupo social. Entonces, la conciencia social, el impacto social de la conciencia, tiene que ver con que el concepto de conciencia se traslada al terreno político y se define de hecho al ser humano en sus decisiones dentro o como parte integrante del grupo social. Eso tiene que ver con el impacto social de la conciencia. La conciencia es un aspecto muy amplio que se traslada en diferentes ramas, en diferentes estamentos del conocimiento.
puede aparecer en la filosofía, aparece desde el punto de vista científico, ¿verdad? Y todo eso pasa por todos esos escenarios el concepto de conciencia, porque es un aspecto demasiado abarcante, demasiado amplio, que se puede traducir y se puede conceptuar desde diferentes ciencias, desde diferentes disciplinas teóricas. Bueno, acá me planteaban el tema del ejemplo que estaba en el tema de qué pasa si una persona se está ahogando y otra persona se tira al río para salvar a la persona que se está ahogando, poniendo en riesgo su propia vida, ¿verdad? Esa era la pregunta que había hecho y acá me respondió Leticia, dice que es una persona muy valiente porque no lo haría cualquiera. Exactamente. Lo que pasa es que muchas veces un hecho así, utilizando el ejemplo de la persona que se está ahogando en el río, muchas veces nuestra valoración pasa por la conciencia que tengamos, ¿verdad? Muchas veces nosotros podemos valorar como positivo, como bueno o como malo, de acuerdo a la conciencia que tengamos. Nuestra conciencia es la que mide realmente todos los actos que realizamos día a día en nuestras vidas, ¿verdad? Por eso es tan importante hablar, estudiar y leer sobre la conciencia, porque muchas veces determina nuestros valores, nuestro sistema de conceptos y de ideas y nuestra posibilidad de valorar un hecho. Nosotros podemos valorar ese acto de que se tiró al río y le salvó a una persona que se está ahogando como bueno, o como podemos valorarlo también como malo, ¿verdad? O como algo, porque pone en riesgo su vida, se van a morir dos personas, en vez de morirse una, se van a morir dos, qué sé yo, se puede plantear miles de cosas, pero lo importante es entender que es nuestra conciencia la que determina realmente el valor de las cosas que se hace o del valor de las cosas que hacemos diariamente. Así como también es nuestra falta de conciencia la que muchas veces no valora las acciones o los actos que se realizan frente a nuestros ojos diariamente, ¿verdad? Muchas veces nosotros no valoramos un montón de situaciones porque no tenemos conciencia de eso, ¿verdad? No somos conscientes del valor que tienen esas acciones y no lo valoramos, no, directamente no lo valoramos, lo dejamos de valorar, ¿verdad? Entonces, por eso es importante leer sobre la conciencia, hablar, investigar, eh, opinar sobre lo que es la conciencia, porque muchas veces es esa conciencia la que va a determinar sobre todo nuestro quehacer profesional. Dentro de los valores de la profesión es la conciencia la que va a ir determinando cómo vamos a ir actuando o la que determina concretamente cómo actuamos en el campo, en el ámbito laboral. Por eso esta materia está incluida dentro del programa del curso que ustedes están haciendo, ¿verdad? Porque hay que considerar también los valores de la profesión para poder tener un desempeño óptimo, un desempeño eficiente en el lugar donde nos toque estar o donde nos encontramos actualmente. Muchas veces decimos o podemos pensar, ¿verdad?, de que los valores son irrelevantes, no son necesarios, ¿para qué lo leemos eso? No tiene sentido. Pero sin embargo,
si podemos mirar un poco y entender algunos conceptos y podemos mirar nuestra acción, nuestro día a día, como nuestro desempeño laboral, entonces ahí podemos entender que sí son herramientas útiles, que son conceptos muy válidos, que nos permiten tener una valoración y una conciencia moral, una conciencia psicológica, una conciencia mucho más definida, mucho más pulida, trabajada, ¿verdad? Que nos permite tener una mirada distinta de lo que veníamos haciendo o de cómo veníamos viendo, por ejemplo, el ámbito laboral en este caso. Por eso los valores de la profesión quieren contribuir justamente a que podamos ampliar esa mirada, podamos ampliar esa forma de ver nuestro ámbito laboral, utilizando la ética, utilizando la psicología, utilizando la filosofía, que nos dan herramientas teóricas que nos permiten justamente conocer y conocernos mejor nosotros mismos para entender cómo actuamos en nuestro quehacer diario, en nuestro quehacer laboral, ¿verdad? Entonces, por eso es importante ver estos temas, pensar en estos temas, analizar estos temas y ver las diferentes visiones, que hay una visión no solamente filosófica, una visión moral y una visión científica, que hay filósofos que la trabajaron, que la analizaron muchísimos años antes, ¿verdad? En un tiempo muy atrás y que hoy nos pueden servir para nuestro día a día y sobre todo para nuestro quehacer profesional, ¿verdad? Nos puede seguir como guías para regular nuestras acciones y entender mejor cómo se dan esos procesos laborales al interior de nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces, para eso estamos viendo todos estos temas, para eso analizamos y queremos pensar sobre estos temas. Y es bueno que lo podamos entender y lo podamos bajar a la práctica, porque solamente así los conocimientos son válidos, cuando son un instrumento y nos sirven de guía en nuestro quehacer, en nuestra vida misma. Porque muchas veces estos conocimientos no solamente nos sirven para el quehacer profesional, sino nos sirven también para la vida misma. Para la vida misma nos van sirviendo y vamos entendiendo un montón de situaciones que nos toca vivir a diario, ¿verdad? Y estos conocimientos sirven de guía, de instrumentos para poder entender mejor. Entonces, si no tienen preguntas, dudas o consultas, podemos llegar hasta acá si les parece. De mi parte no hay nada, profe. Súper claro todo. Bueno, muchas gracias Leticia por tu participación y por tu aporte. Y nos encontramos entonces el próximo sábado a la misma hora y que tengan una excelente semana y un buen fin de semana, ¿sí? Gracias por conectarse. Gracias, Hasta profe. Buen fin de. buen fin de para ustedes también. Que pasen bien. Hasta el próximo sábado.